El taller del pintor, una de las obras más ambiciosas de Gustave Courbet, pintada en 1855, es un claro manifiesto de su rechazo a la idealización y un hito en el movimiento del realismo. La pintura, de grandes dimensiones, 361 centímetros por 598 centímetros, desafía las normas tradicionales al presentar una escena cotidiana que, en lugar de idealizar a sus personajes, los retrata de forma cruda y sincera. En esta obra, Courbet se sitúa en el centro, trabajando en una pintura de paisaje, rodeado por dos grupos de figuras que simbolizan diferentes aspectos de la sociedad y del arte. A la izquierda se encuentran personajes que representan el mundo real, campesinos, trabajadores y figuras marginadas de la sociedad. Estos personajes están pintados con una precisión naturalista, sin embellecer ni ocultar sus condiciones de vida. Courbet muestra su compromiso con la representación objetiva de la vida cotidiana y de las clases trabajadoras, algo que contrasta con la idealización heroica que dominaba el arte académico de la época. A la derecha, encontramos a las figuras intelectuales y culturales, amigos, artistas y críticos que apoyaban su causa. Este grupo incluye al poeta Charles Baudelaire y otros contemporáneos de Courbet. Aquí, Courbet refleja su entorno inmediato, pero también presenta una visión crítica del arte y la cultura, situándose en el centro como el creador que une estos mundos. El tema cotidiano del taller es transformado en una alegoría del arte mismo. Courbet no solo se representa como artista, sino como el maestro que trabaja desde la verdad de la observación directa, sin recurrir a mitos o idealizaciones clásicas. La monumentalidad de la obra es también una declaración. Lo cotidiano y lo real son tan dignos de ser representados en gran escala como los grandes temas históricos o religiosos. Con esta obra, Courbet reafirma su rechazo a las convenciones idealistas del pasado, abogando por un arte que refleje la vida tal como es, en su complejidad, crudeza y verdad.